Pues gracias por vuestra invitación y para mí es un honor poder estar con vosotros. Sabéis que podéis disponer de mí siempre que necesitéis cualquier cosa dentro del Concilio de Maestros y estoy dispuesto a compartir con todos vosotros abiertamente, libremente y humildemente toda mi experiencia y todo mi conocimiento dentro del mundo del karate, con el Concilio de Maestros de las Artes Marciales y con todos los maestros en general de las artes marciales. Bueno, pues yo a día de hoy llevo 46 años practicando karate, empecé en 1972. Dentro del mundo del karate, como docente y como grado o dan reconocido por la Federación Española, soy cuarto dan, aunque eso es una de las cosas que menos me ha importado en mi trayectoria del karate. La gente cuando empieza a practicar karate, su objetivo es examinarse de cinturón negro, creyendo que ha llegado al final de algo y no ha empezado todavía a aprender. Yo estoy planteándome todavía cuándo me voy a examinar de quinto dan porque me queda tanto por aprender que, que me lo estoy pensando. No es el objetivo ser cinturón negro y a los 2 años que ya se puede uno examinar de segundo dan, ser segundo dan, y a los 3 años que ya se puede uno examinar de tercero, ser tercero, y a los 4 años se puede examinar de cuarto y a los 5 años de cuarto se puede examinar de quinto. Ese no es el objetivo. El objetivo del karate es practicar, entender su mecanismo, entender su sistema y de alguna manera poder aplicarlo, indistintamente del grado que se tenga. Porque, como he dicho, lo importante no es acumular danes, sino acumular experiencia y sabiduría, que es lo que realmente nos puede, en un momento determinado, sacar de una situación concreta a la hora de tener que aplicar esos conocimientos. No el grado que tengamos en la pared o el dan, sino nuestros conocimientos. Mi carnet de cinturón negro es el 610 de la Federación Española y mi número de monitor es el 295. Con eso se pueden hacer una idea del tiempo que llevo practicando karate comparado con los miles y miles de federados que hay en España y la cantidad de miles de cinturones negros que son cuartos y quintos danes, que a lo mejor el número de carné no es tan bajo. Eso sería bastante complejo porque tendríamos que valorar qué competidor. Dentro del mundo de la competición hay competidores natos que desde el primer momento son competidores y esos a la hora de un enfrentamiento real podrían solventar. Después está el competidor que es competidor porque hace un carácter deportivo y está ahí dentro del mundo de la competición, pero no tiene ese, como si dijéramos, ese empuje o ese carácter para enfrentarse a una vivencia real de lo que es karate. Pegar patadas y puñetazos lo puede dar cualquier persona, sea karateca o no sea karateca. La diferencia está en cómo darlos mejor técnicamente y ser más efectivos. Lo que sí que es verdad es que también influye mucho y depende del enemigo al cual nos estemos enfrentando. Si el enemigo al cual nos estamos enfrentando tiene un nivel o tiene una experiencia dentro del mundo de lo que es la defensa o de lo que es la pelea, pues seriamente un competidor puede tener grandes problemas porque está habituado solamente a lo que es la competición y a lo que es su reglamento. Incluso yo he comprobado a veces con los competidores, les he pedido que me golpearan para ver qué potencia de golpe podían generar y no tienen potencia de golpe, porque están acostumbrados a marcar el golpe. Entonces yo les digo, golpea, y golpean, y yo no, pero golpea. Y es que cuando te tocan, recogen el puño porque es lo que están acostumbrados para que le den el punto. Entonces, a veces eso es contraproducente practicar el karate solamente como deporte. El karate tiene que ser un arte marcial pura y dura como defensa. Que después se pueda practicar karate deportivo ajustándote a un reglamento es otra cosa. Pero el karate nace como un sistema defensivo integral y puro. Y demostró su efectividad en el 1600 cuando el clan de Satsuma invade Okinawa y
los okinawenses se tienen que defender sin armas contra los agresores. Ahí se demostró que el sistema de lucha okinawense, llamado en aquella época el te, la mano de Okinawa, era efectivo. ¿Por qué era efectivo? Pues porque utilizaba una distancia media corta, utilizaba luxaciones, utilizaba proyecciones, utilizaba controles, esquivas y golpes a puntos vitales. Todo eso en el karate deportivo no existe porque sería tan peligroso que se matarían en los combates. Con lo cual el karate deportivo se queda en 2 golpes directos, en 2 patadas y poco más. Y a veces sin arriesgar, porque si el puño es un poquito más hábil que la pierna, marca el punto, termina el combate y medalla y se acabó. Pero eso no tiene que ver nada con lo que es una pelea real. Yo opino que las federaciones hoy en día están inmersas en lo que es el karate deportivo y de ahí no salen para otro campo. Es decir, dicen que practican karate, tienen a la hora de sus exámenes un temario referente a las técnicas de karate para pasar de grado, pero después a la hora de desarrollar el karate federativo solamente se basa en la competición, hasta el punto de que cuando llegas a un grado de tercer dan te piden un trabajo de Goshin y entonces tú tienes que averiguar en otras artes marciales, sea Aikido, sea Jiu-Jitsu, sea Judo incluso, aprender algunas técnicas para poder hacer un trabajo de defensa personal en tu programa de tercer dan. Y eso en el reglamento o la normativa federativa no existe, en cuanto los katas de karate tienen codificado toda esa información dentro de su estructura. Entonces no casa una cosa con otra, que un maestro ya que llega a un nivel de tercer dan y no tenga un dominio de lo que es de la defensa personal, que solamente conozca unas defensas, unas patadas y unos puñetazos, como mucho no es suficiente para presentar un trabajo de defensa personal. Porque claro, aquí estamos hablando que si me golpeas en la cabeza me puedo defender con una defensa. Bien, pero si el enemigo no te golpea en la cabeza, te coge de una mano o te coge del cuello, ¿con qué movimiento tendríamos que salir de ahí? Ahí es donde tenemos que analizar si con un movimiento defensivo podríamos salir de ahí o tendríamos que emplear un movimiento de palanca de articulación o de luxación de articulación para poder salir de ese momento. Y eso es lo que el reglamento federativo no contempla porque está inmensa en lo que es el karate deportivo. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay un error grandísimo en cuanto a la estructura. Es decir, competidores en un dojo de karate a día de hoy que tengan cualidades, que les guste y que puedan valer para la competición, solamente hay un porcentaje de un 5%, y estoy diciendo mucho. El resto del colectivo va a practicar un arte marcial, va a practicar una disciplina, va a practicar un ejercicio físico y va con la intención de aprender una defensa personal que no la va a aprender porque la clase va a estar dirigida solamente a lo que es el karate deportivo, que es el gesto de competición, adelante y atrás, golpeo, salgo, esquivo, vuelvo, tal, que está bien, pero está bien para los que compiten, que solamente es ese 5%. A ese otro colectivo o a esas personas mayores que ya no están en edad de competición, ¿le podemos seguir ofreciendo el mismo material para seguir practicando? Desde mi punto de vista, no. Yo opino lo mismo, es decir, la gente se centra solamente en esos 3 puntos, en estar federado, en tener un grado y que tener un diploma reconocido. Se olvidan del trabajo, se olvidan de la base, se olvidan de las raíces, se olvidan de todo el complejo que conlleva la disciplina y la práctica de un arte marcial. A veces la pregunta del millón siempre es cuando, tú practicas karate, ¿qué dan tienes? ¿Qué importa el dan que tenga una persona o no lo tenga? Lo que importa es que esa persona domine la técnica que está trabajando, que la entienda,
que la sepa ser y que la pueda expresar. Creo que esa sería, eso sería el camino, más allá del grado. Pero aquí lo que ocurre es que si no tenemos un diploma o no tenemos un DAN, no somos nadie. Y a veces hay gente que lo único que busca es tener ese diploma, que lo tiene y a veces puede desprestigiar a otros que estén en un nivel técnico más elevado con menos danes. El karate empieza en Okinawa. En el 1917, el maestro Funakoshi es enviado a Kioto a una demostración de artes marciales y se selecciona al maestro Funakoshi porque el maestro Funakoshi era de una familia noble, culta, era maestro de escuela y al mismo tiempo practicante de karate. Entonces era la persona más idónea para ir a representar a Okinawa en Japón y mostrar el arte de la lucha de Okinawa. El maestro Funakoshi llega a Kioto, a esa demostración, y nadie le hace caso. Es más, lo recibe como un desprecio por parte de la sociedad japonesa, como que era un pescador campesino de la isla, que qué les podía enseñar a los japoneses, que eran samuráis y que venían del budo y que tenían sus artes marciales allá. Funakoshi se vuelve otra vez a la isla y sigue entrenando. Y las casualidades de la vida es que en 1922 el príncipe Hirohito, de paso, de viaje a Europa, hace escala su barco en Okinawa y le hacen una demostración del sistema de lucha de Okinawa. Y el maestro Funakoshi es el encargado de hacer esa demostración por los mismos motivos que he reseñado antes. El príncipe, cuando vuelve de viaje de Europa a Japón, le dice a su padre, al emperador, que muy bien el viaje, que ha conocido otras culturas, otros países, pero que se ha quedado impresionado con lo que tienen ahí abajo, en esa isla de Okinawa, sobre ese sistema autóctono de lucha que tienen en la isla. Entonces el emperador invita en el 1922 al maestro Funakoshi para hacer una demostración en Japón. El maestro Funakoshi va otra vez a Japón a hacer esa demostración. Pero claro, esa demostración ya era por invitación del emperador. Ya estábamos hablando de la corte, ya estábamos hablando de la alta sociedad de Japón. Y el maestro Jigoro Kano orienta un poquito a Funakoshi en cuanto a la presentación que tenía que hacer delante del emperador. Incluso le pone un kimono, que todavía no se utilizaba el karateki para hacer karate, y le pone un cinturón negro para decirle que él era un maestro y tenía que llevar un cinturón negro. Funakoshi da la demostración y de alguna manera gusta a la gente de la corte y de la alta sociedad japonesa. Y ya el maestro Funakoshi jamás regresó a Okinawa porque empezaron a demandarle demostraciones y clases en ese nivel social y el karate se va expandiendo en lo que es Japón, pero nunca como era en Okinawa, sino un poquito más refinado. El maestro Funakoshi es invitado por Jigoro Kano a dar en el Kodokan una demostración a los altos grados de judo sobre el arte que practicaba y en un intercambio de palabras el maestro Jigoro Kano le sugiere a Funakoshi que se quede para expandir el arte, pero que es muy similar a lo que se hace en el judo. Entonces el maestro Funakoshi le dice que no, bueno, que son más patadas, defensas y golpes, es muy diferente al judo. De alguna manera, el maestro Jigoro Kano se desbanca un poquito también para no parecerse a lo mismo que se hacía y el judo lo lleva también a las agarres, derribos, proyecciones y estrangulaciones y quita lo que son la parte de los atemis, que en el judo antiguo sí que existía. De alguna manera, Jigoro Kano implanta el judo como deporte olímpico y Funakoshi empieza a dar clases en un nivel social alto de Japón y se introduce en las universidades. El karate empieza a proliferar y empieza a desarrollarse. Llega la guerra con los americanos. Llega la guerra con los americanos y Japón sufre un varapalo muy fuerte por parte de Estados Unidos, que le tira las dos bombas atómicas, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, y Japón tiene que rendirse con una humillación tan grande que no podía soportar el tener que haber entregado, haberse rendido por ese potencial armamentístico que tenía Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que todas las artes marciales el general MacArthur las prohíbe.
no se podían practicar artes marciales en esa época. El general MacArthur es el que se encarga de la reconstrucción de Japón, el que empieza a dirigir las directrices de Japón y por casualidad el karate es la única arte marcial que sobrevive porque muy hábilmente el maestro Nakayama, recién venido de China, que es donde estaba estudiando, dice que el karate era un arte de lucha chino influenciado que venía de influencia china, no era un arte marcial japonés, era como una danza que venía de Okinawa. El caso es que el general MacArthur permite que el karate se siga practicando y es la única arte marcial que se sigue practicando después de la guerra de Japón con Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que el maestro de karate japonés encuentra una vía de escape y de limpiar su honor a través de la enseñanza del karate a los militares americanos afincados en Japón. Los americanos empiezan a demandar maestros a Japón para seguir practicando el karate y Japón ve una posibilidad de mandar maestros a Estados Unidos para enseñar y de alguna manera expandir lo que es la cultura japonesa a través del arte marcial que era el karate. No solamente manda a Estados Unidos, sino también manda a Europa, sobre todo a Francia, que es el primer país de Europa que se empiezan a practicar artes marciales, después fue a Alemania, Italia y el resto de Europa. ¿Qué ocurre? Pues que el karate se expande por todo el mundo. Pero en el 1958 el maestro Nakayama implanta el primer reglamento de karate porque el maestro Yoshitaka, hijo de Funakoshi, estaba innovando cosas y sacó la patada circular, Mawasigeri, empezó con el Ippon Kumite, Sanbon Kumite y empezó a crear el Yu Kumite, el combate. Y la gente joven lo que quería era combate, lo que quería era pelea, lo que quería era golpear y lo que quería era acción. El maestro Funakoshi siempre estuvo en contra de esos principios y mientras que él vivió nunca se hicieron competiciones de karate porque el maestro Funakoshi estaba en contra de eso. Pero justo después de su muerte, el maestro Nakayama implanta el primer reglamento y se empiezan a hacer los primeros campeonatos en Japón de kumite. Y cada vez había más gente que quería practicar karate por la movilidad que tenía, patadas, movimientos, era diferente al judo que había que agarrar y proyectar, y empieza a crecer el karate. ¿Qué ocurre? Que ese karate es el que se expande por todo el mundo, el karate competitivo, y la gente transmite el karate ese que se había practicado en Japón, pero ese karate no tiene que ver nada con las raíces okinawenses, que es de donde viene como sistema de autodefensa. Pues hay un entramado muy grande, porque como hemos dicho antes, hay muchas asociaciones que evidentemente cada una lo que hace es defender su estilo o su sistema. Muchas de esas asociaciones no están afiliadas a la Federación Española y están enseñando karate. ¿Son legales o no son legales? Oficialmente son legales porque están constituidas, son asociaciones, tienen un número de registro, pero tienen su propia política de pase de grados, su propia política de enseñanza y su propia política de transmisión de lo que ellos consideran o lo que ellos quieren transmitir. Claro, todo el mundo que está dentro de esas asociaciones están haciendo una actividad, evidentemente, pero una actividad que no es reconocida por el Consejo Superior de Deportes porque no están dentro de lo que es el organismo oficial, que es la Federación Española. Pero como bien hemos dicho antes, ocurre que a lo mejor a esa gente que está en esa asociación, lo que esa asociación le está ofreciendo es mucho más que lo que le ofrece la Federación Española, porque la Federación Española lo único que le ofrece es un diploma reconocido, un DAN reconocido por el Consejo Superior de Deporte y una disciplina reconocida, pero estamos hablando de karate deportivo, no estamos hablando de un karate puro, original, estamos hablando de un karate deportivo. Entonces a veces no es que sea peor o sea mejor, es en función de lo que uno busca. Lo que no se puede cometer el error es que a veces ocurre y es que esas personas están toda la vida dentro de una asociación y cuando quieren hacer un trabajo por cuenta propia, sea en un colegio o sea a nivel privado, que quieren montar un dojo o quieren montar unas instalaciones para dar esa disciplina,
Entonces resulta que son como intrusos, no están cualificados, no están titulados oficialmente porque no tienen una titulación reconocida por la Federación Española. Pero eso no quiere decir que no sean buenos profesores o buenos karatecas. Es más, si esas personas siguen teniendo una asociación legalmente constituida, siguen siendo oficiales, pero lo que no son es reconocidos por las federaciones, que es diferente. Eso siempre ha sido una guerra, siempre ha sido una guerra del intruso o de alguna manera del profesor pirata que llega, crea su propia asociación, se nombra gran jefe de esa asociación y se llena la puerta de su dojo, la decora con diplomas de diversas índoles que a veces lo hace en la impresora de su casa, con el formato y sellos incluso, con letras japonesas y con tal y con esto y con lo otro. Eh, como hemos dicho, todo lo que no está reconocido por la Federación Española y por el Consejo Superior de Deporte no es una actividad oficial. Pero si es buena o es mala está en el nivel técnico que pueda tener esa persona. Aquí el error se comete cuando uno que lleva 4 días practicando un arte marcial se cree que es Dios y se rodea de una serie de gente diciendo que él es el que más sabe de eso, se autoproclama los máximos danes que puedan haber o unos cuantos más por arriba y de alguna manera está vendiendo humo a la gente. Está vendiendo humo porque no tiene ni conocimiento, ni aval, ni respaldo. ¿Cómo podemos saber si una persona está cualificada o no está cualificada? Evidentemente, mirando quién han sido sus maestros, de qué padre viene, de dónde ha aprendido y después qué es lo que está enseñando. Evidentemente, yo puedo decir, he entrenado con los mejores maestros de karate Shotokan, he entrenado con el maestro Nakayama, he entrenado con el maestro Kase, he entrenado con el maestro Shirai, he entrenado con el maestro Kawasoe, he entrenado con el maestro Noeda, y no ni una ni dos veces, bastantes. De alguna manera tengo un camino. El que yo esté ahora, después de esta trayectoria, en la Federación Española o no lo esté, da igual, pero lo que sí que tengo es de dónde vengo, y vengo de una base. Lo que no se me va a ocurrir nunca es crear una asociación y proclamarme maestro de karate yuxu y empezar a expedir diplomas y empezar a expedir grados. No, pero lo que sí que voy a hacer es, con toda esa trayectoria, evolucionar como profesor y transmitir lo que para mí es el karate, no el karate que me han enseñado, porque el karate que me han enseñado tiene una limitación, que después yo con el tiempo he descubierto que esa limitación la han puesto ellos. Incluso muchos maestros de los que están transmitiendo no se lo han enseñado. Si no se lo han enseñado, no lo pueden transmitir. Y hablamos básicamente de lo que hemos hablado antes, del karate como sistema de autodefensa, que está reflejado en los patrones técnicos de los katas, en sus bunkais y en sus aplicaciones, donde existían las luxaciones, donde existían las proyecciones y donde existían las estrangulaciones. Todo eso lo quita de lo que es la estructura de un kata el maestro Itosu en el 1903, cuando solicita al gobierno de Japón introducir el karate como un sistema de educación física en los colegios. Ese maestro, el maestro Itosu, hace ese avance porque era el jefe de seguridad del palacio de Shuri, del rey de Okinawa, y cuando Japón le hace abdicar al rey de Shuri y se lo lleva al palacio de Tokio y le dice que ya Okinawa pertenecía directamente a Japón y no había más reyes que el emperador, entonces el maestro Itosu se queda sin trabajo. Y el maestro dice, bueno, a ver, yo toda la vida lo único que sé es esto, ¿qué hago? Pues enseñar karate, pero ¿a quién voy a enseñar karate? Pues voy a presentar un dossier al Ministerio de Cultura
para que me apruebe el poder darle a los jóvenes en los institutos el karate como un sistema de educación física y al mismo tiempo como un sistema de autodefensa. ¿Para qué? Para que cada ciudadano japonés pueda valer por 10 personas, porque ya estaba demostrado cuando la guerra con Rusia y con China, los japoneses, cuando fueron a reclutar soldados a Okinawa, se dieron cuenta que los jóvenes de Okinawa eran más fuertes que los japoneses, y era por la práctica del karate. Entonces, al introducir el karate como una actividad física, crea los 5 katas de Heian que no existían, como un módulo de trabajo para el primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso y quinto curso. Y quita toda la estructura de luxaciones, proyecciones, inmovilizaciones y estrangulaciones para que los chicos del instituto no se hagan daño en la práctica y se queda solamente con los movimientos de atemis, de golpes de puño y de patadas y defensas. Y el karate va saliendo como un sistema de educación física y marcial de ese primer arranque, que ese es el que se traspola a Japón cuando el maestro Funakoshi lo implanta. Y ese después es el que muta hacia el karate deportivo, pero que no tiene que ver nada con el otro. Entonces yo, después de muchos años de práctica, yo he sido competidor y he sido un competidor nato desde el primer día que pisé el tatami. Y he disfrutado dentro de la competición, pero también me di cuenta que eso no era para toda la vida, que eso era una etapa. Y dentro de esa etapa había que volver otra vez a la raíz, pero no a la raíz que a mí me habían enseñado, sino había que volver a la raíz original. Para entender lo que es el karate, tenemos que hablar de un árbol. El árbol tiene unas raíces, tiene un tronco y tiene unas ramas. Las raíces son los diferentes sistemas, tanto okinawenses como chinos, que han influenciado en que ese tronco se llame karate. De ese tronco que se llama karate han salido las ramas y esas ramas han dado un fruto, que ese fruto es la competición. Pero cuidado que estamos en las ramas y el fruto cuando se pone maduro cae al suelo y se pudre y desaparece. ¿Qué es lo que le ocurre a la mitad de los competidores cuando llegan a una etapa? Terminan, ya no son competidores, no sirven para nada. No solamente no sirven para nada, sino que la federación ni les apoya, ni quiere saber nada, ni les facilita que ellos puedan dar clase para enseñar a otros competidores, no, porque ya tiene a otros. Y como ya tiene a otros, eso no sirve para nada. Y tenemos muchos casos de grandes competidores españoles que a malas penas o a duras penas se pueden ganar la vida dando clases de karate porque no les hace caso ni tan siquiera su misma federación a la cual se han dejado la vida. Entonces llega un momento en que uno se plantea, bueno, yo dejo la competición y vuelvo al karate. No, no vuelvo al karate. Vuelvo al tronco y del tronco me bajo a las raíces y empiezo a entender qué influencia tiene el karate, de dónde viene, quién ha sido su madre, de qué ha mamado, qué ha chupado, qué ha aprendido para salir. Y entonces es cuando te das cuenta de lo que te han enseñado no tiene que ver nada con el origen. Cuando empiezas a entender el origen y a descubrir el origen, te das cuenta que en esos katas antiguos está codificada toda la información de autodefensa. Y que un kata, un gesto de un kata, incluso el saludo en un kata, es marcial y que sirve para defenderse. Y que da igual que te agarren, que te ataquen, que te cojan por delante, que te cojan por detrás, que estés en el suelo, tú con el mismo gesto técnico del kata puedes salir aireoso de ese movimiento. Pero para poder llegar ahí, lo que hay que hacer es romper ese lazo de esa conexión que hay entre el karate deportivo y el karate de raíz, el originario. Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces porque la gente a veces desconoce un poquito lo que es la raíz. ¿Qué es el karate jutsu? ¿Qué es el karate jutsu? Jutsu quiere decir ciencia o arte. Es la traducción del japonés al castellano. Ciencia o arte. ¿Qué quiere decir karate? Mano vacía. La ciencia o el arte de la defensa
con la mano vacía. Esa es la traducción literal de karate jutsu. Pero es que eso yo no lo he inventado ni lo he creado. Eso es lo que hacía el maestro Funakoshi, y cuando escribió su primer libro de karate le llamó Karate Jutsu. Es la raíz originaria del karate, el arte o la ciencia de la defensa con la mano vacía, que es lo que estábamos hablando anteriormente de la aplicación de los bunkais, de los katas, donde se utilizan las luxaciones, las estrangulaciones, las inmovilizaciones, aparte de los bloqueos, aparte de los atemis, aparte de las patadas, que está todo codificado dentro de la información del kata. Porque el kata, cuando se crea, ¿por qué se crea un kata en karate o en un arte marcial? Sea china, o sea japonesa, o sea okinawense. Es decir, en el 1372 Okinawa recibe la influencia china, porque China quería comerciar con Okinawa para vender sus productos. Pero se da cuenta que los okinawenses no estaban interesados ni por la porcelana, ni por la seda, ni por lo que le ofrecía China. China utiliza a Okinawa gracias a que en el 1200 Japón introduce el hierro en la isla empieza a proliferar, vivían de la pesca y de la agricultura y avanzan en la agricultura gracias a la introducción del hierro en el 1200 en la isla de Okinawa por Japón, que se lo da como una migaja. Mira, con esto podéis hacer hierro y podéis hacer utensilios. China ve una mano de obra barata en Okinawa para la fabricación de armas para China, espadas, lanzas, etcétera, que se hacían en Okinawa. Bien, China en el 1372 manda las famosas 36 familias en una dotación hacia Okinawa, que no eran 36 familias, sino eran una dotación de 3000 personas, en las cuales estaban incluidos profesores, maestros, médicos, acupuntores, artesanos, que fueron los que se desarrollaron de alguna manera lo que era la cultura y lo que era la forma de vivir de los chinos. Fueron influenciando en los okinawenses. ¿Qué ocurrió en el 1400? Pues que en el 1400, a finales del 1370, Okinawa se dividía en tres reinos: las montañas del norte, las montañas del sur y las montañas del centro. Habían tres jefes en esas zonas que controlaban todo lo que era la isla. Hubo uno de ellos que pudo vencer a los otros dos y se proclamó rey de Okinawa, el rey Hashi-Sho. Ese, lo primero que hizo nada más entrar como rey de Okinawa es requisar todas las armas y prohibirlas, con el fin de que ninguno se le pudiera rebelar, ni tanto los del norte ni los del sur, y tenerlos a todos controlados. Entonces, Okinawa se queda a la gente como pescadores y campesinos sometidos a la dictadura que el rey implantaba dentro de lo que era la isla y que le pagaba tributos a China por la influencia que tenía. Okinawa se va desarrollando y se va desarrollando, pero ellos tenían un sistema de lucha que se beneficia de la influencia china, que les se va enseñando las artes chinas de las artes marciales que ellos dominaban. Con eso hacen una fusión y crean el sistema de lo que hoy en día no, lo que fue el Okinawa-te y después el karate. Dentro de esa estructura técnica de trabajo que los okinawenses empiezan a practicar, se crean los katas. Traduciendo la palabra kata al castellano, es forma coordinada de movimientos, con tal inteligencia que en esos katas se codifica toda la información que un alumno debía de practicar en privado para después dominar el arte de la autodefensa. Con la consecuencia que si cualquier vecino, cualquier persona te espiaba y te vigilaba, nunca pudieras saber qué es lo que tú estabas haciendo, porque aparentemente un kata parece como una danza si le ponemos música de fondo. Nadie sabe en cada gesto qué movimiento es el que se está haciendo. ¿Qué ocurre? Que a esos alumnos, en el momento concreto, se les enseñaba cuáles eran los movimientos que estaban ocultos dentro de esa estructura técnica y el sistema era infalible en cuanto a la defensa sin armas.
que quedó demostrada en esa época cuando en el 1609 el clan Satsuma invade la isla de Okinawa por la orden de Tokugawa, que acababa de ganar la guerra contra todos los clanes samuráis en Japón. Se proclama jefe del Estado de Japón y pone al emperador en su castillo, le hace la muralla para que no pueda salir, lo pone como figura representativa, pero Tokugawa es el que gana a todos los clanes samuráis y unifica Japón, que estaba dividido en diferentes clanes. ¿Qué ocurre? Pues que el clan de Satsuma fue uno de los perdedores, que pide de alguna manera, se rinde ante el clan de Satsuma y se hace vasallo de Satsuma. Y Satsuma lo que hace es perdonarle la vida y admitirlo. Pero como había sido un enemigo, para tenerlo un poquito lejos, le manda la misión de ir a invadir Okinawa en el 1609. Entonces el clan de Satsuma llega a Okinawa y en 4 días se apodera de la isla. ¿Por qué? Porque los únicos que tenían armas eran la guardia de la corte, la guardia del palacio. Y en 3 días se apoderan de la isla y dicen: aquí mandamos nosotros. Ponen sus leyes y Japón empieza a pagar el tributo a Japón. Sí, Okinawa le empieza a pagar tributo a Japón y sigue pagándole tributo a China, que ya le pagaba tributo a China. Y siguen viviendo, pero eran sometidos por los samuráis. Ahí vuelven otra vez a implantar la prohibición de armas y cualquier actividad defensiva o cualquier acto de lucha que se pudiera practicar. Entonces el karate se tenía que hacer clandestino, se tenía que transmitir clandestino, y dentro de esos patrones técnicos de los katas se codificó toda la información para que esos alumnos en privado pudieran practicar y a la hora de tener que defenderse fueran efectivos 100%. El maestro Funakoshi, cuando escribió el primer libro en 1922, le llamó Karate Jutsu, el arte o ciencia de la mano vacía, de la defensa con la mano vacía. Es decir, no es ningún arte que yo me he creado ni que he inventado. Pues para mí realmente fue un honor recibir el premio, la medalla de oro del Consejo de Maestros de las Artes Marciales, porque yo desconocía, había oído hablar muy poco del Consejo de Maestros de las Artes Marciales, pero cuando recibí el correo diciendo que había sido nominado para la entrega de un reconocimiento con una medalla de plata del Consejo de Maestros, fui indagando un poquito, buscando por internet, entrando en la página, viendo a ver de qué iba este tema, y la verdad es que me siento muy orgulloso de poder pertenecer a este concilio, porque es una actividad tan transparente, no tiene ningún interés económico, no tiene ningún interés de grado, sino solamente tiene un interés, y es de alguna manera cuidar por el desarrollo de las artes marciales, no solamente del karate, sino de cualquier arte marcial que se hace de forma seria y con una trayectoria intachable. Entonces para mí fue un premio que recibí con muchísimo orgullo, por venir de una asociación que está trabajando en pro como si dijéramos, de una actividad legal o de una actividad digna o de una actividad pura dentro de lo que son las artes marciales. Y como bien he dicho antes, lo que más me impresionó es que no es una asociación que tiene ni fines de grados, ni fines de danes, ni fines económicos, sino simplemente de reconocer el trabajo de maestros que a través de su tiempo, su trabajo y su historia tienen una trayectoria acorde de los fines de la asociación del Concilio de Maestros de las Artes Marciales para premiar y reconocer. Y creo que en mi caso, cualquiera de los maestros que ha sido premiado por el Concilio de Maestros de las Artes Marciales se tiene que sentir orgulloso de haber sido reconocido por esa asociación.